primero, y creo que más importante para decir, es las características de este hecho. Yo creo que debemos partir de eso, partir de una persona que fue asesinada y descuartizada. Un hecho único por la crueldad en la historia policial y judicial de la provincia de La Rioja. Entonces yo creo que a partir de ese hecho en sí lo ha convertido en un caso único. Después, la cobertura periodística, a ver, como todo caso policial con estas características, es más que apasionante. Se dio de por sí ya, por los personajes que estaban involucrados en este hecho, una persona muy conocida en el ambiente de la usura, porque hay que decirlo así, prestamista, financista, pongámosle el nombre que uno quiera, pero que estaba relacionado con la usura, que ya de por sí te da el trasfondo de una persona que se movía en un ambiente complicado, a partir de los préstamos de dinero y la forma en la que se cobraba el dinero. Y después, ¿quiénes estaban involucrados en el hecho en sí, en el asesinato en sí? Dos personas que, un digno, como para decirlo digno, ante la sociedad, dueño de una inmobiliaria, y un comisionista pariente de la víctima, nada menos y nada más. Entonces ya, todas estas características lo convirtieron en un caso muy particular que en mi condición, en ese momento de cronista de Canal 9, llevó a que me comience a ocupar del caso, interesarme del caso, más allá del interés que uno puede tener por información policial, judicial, pero este combo me atrajo particularmente. Bien, puntualmente lo primero que encuentran, dicen que en realidad fue el auto, ¿no?, en cercanías del aeropuerto, pero que en realidad no se sospechaba lo que podría haber pasado con él, sino que la familia denunció, digamos, la desaparición de esta persona que ellos recordaban se iba a encontrar con Alberto Daca. Claro, recordemos que primero fue la desaparición porque todo sucedió un sábado a la noche, a donde supuestamente, y de acuerdo a lo que en su momento determinó el juicio, por el cual fueron condenados a prisión perpetua tanto Daca como Blanco, lo habría llamado Daca a De Luigi para encontrarse 10:30, 11 de la noche, ese sábado en la inmobiliaria, para devolverle parte del dinero que De Luigi le había prestado, que cuando llega, que De Luigi siempre se movía con un misterioso maletín que nunca apareció, lleno de dólares, y que ese habría sido el objetivo que lo llevó tanto a Daca como a Blanco a cometer este hecho. Llega De Luigi, que aparentemente, y siempre de acuerdo a lo que dice el expediente judicial, habría comenzado una discusión. Blanco le habría pegado una especie de una patada de karate, un golpe de karate, y lo habrían reducido, y ya en el piso uno le habría sostenido las manos y el otro le habría pegado con una masa. Llama la atención el horario del encuentro, que quizás para De Luigi no era tan descabellado que muchas veces encontrarse o salir a ver clientes en esos horarios. Pero claro, una vez muerto, el tema es deshacerse del cuerpo. Todo lo que pasó ahí, llevarlo a una bañera, descuartizarlo, con cortes que en su momento se dijo, por lo menos la pericia decían que eran hasta quirúrgicos, los cortes que habían hecho en las partes del cuerpo, en los brazos, en el torso, que incluso en su momento creo que se la involucró también, o se tiró la sospecha que creo que una hermana de Daca, me parece que era médica, cirujana, digo por la precisión de los cortes. Haber ya comprado las bolsas, esto dice el expediente, que ya habían comprado las bolsas tipo consorcio para meter las partes del cuerpo.
O sea, fíjate, la mente. Iban preparados, digamos, para que se pueda desarrollar o pueda pasar cualquier cosa en ese encuentro. Eso dice a partir de eso dice los considerandos de la sentencia, que ya estaba todo preparado. Después llevar el cuerpo, tirarlo, pero en el medio, desde que se da la desaparición de personas, que se hace la denuncia, hasta que se llega a Daca y a Blanco, ellos confesar, tirarse la pelotita entre Daca y Blanco y decir, no, está en un lado, en tal otro, y todo ese tiempo que pasó hasta que apareció el cuerpo, hasta que alguien se quebró, aparentemente, y dio a conocer el lugar exacto. Esa búsqueda en el dique, búsqueda cerca del aeropuerto, ver en detalle la inmobiliaria, empezar a buscar ciegos prácticamente los investigadores de la policía y la justicia hasta que se llega a ese lugar, un campo que tenía DACA para la venta, a 45, 50 kilómetros de la capital, llegar a ese pozo de balde y a partir de ahí que los efectivos de bomberos, del CAPE, de la policía, comenzar a subir partes del cuerpo. O sea, es terrible. Ahora, ¿cómo cayó esto en la familia? Digo, hasta que se encontró el cuerpo de De Luigi, me imagino que tuviste la posibilidad de hablar con ellos, que estaban buscando a De Luigi vivo o inclusive que pensaban que lo habían secuestrado en su momento. Sí, justo tenía también una particularidad. Yo vivía en ese momento a una cuadra y media de la casa de Luigi. Entonces iba su pareja, iba alguno de los hijos, muchas veces a la noche, después del noticiero, obviamente, cuando yo llegaba a casa, a preguntarme si sabía algo. Desesperado. O sea, era una situación, incluso para mí como periodista, también era una situación muy complicada, de ir a preguntarme si sabía algo, o en su momento también pedirme, por favor, le pido por el bien de mis hijos, de la familia, no difundir las imágenes, o por lo menos lo que se encontró. Pero era una situación muy, muy particular, una familia que ya venía golpeada por cuestiones particulares que no vienen al caso, y ahora con ese tema, realmente terrible. Ahora, digo, por lo que se pudo saber, ¿no? En el avance, cuando se desarrolló esto y en el avance en sí de la causa en su momento, ¿considerás que de no haberse quebrado alguno de los imputados, hubiesen dado con el cuerpo de Luigi, si hubiese encontrado finalmente el cuerpo? No, yo creo que no. Todavía no sé, quizás ustedes ya en el marco de la investigación para el programa puedan dilucidar cómo se llegó al lugar. Yo sinceramente no lo sé, si porque se quebró alguno de los dos, o porque la investigación llegó a ese lugar, no sé. Pero yo creo que no. Yo creo que no. No hubo. No hubo testigos. No hubo testigos. Llegar a un lugar, en un campo, en medio de la nada, sobre la Ruta 5, en plena zona rural a 50 kilómetros de la capital, en un pozo de balde, un pozo que no se usaba. O sea, era un pozo que estaba ahí, que había quedado ahí y listo. ¿Cómo llegas a ese lugar? ¿La sociedad cómo lo tomaba? Digo, porque fueron varios días en el día a día la información periodística buscando a una persona, una información que, digamos, trascendió la provincia. Inclusive muchos medios nacionales hicieron eco de lo que estaba pasando con la desaparición de Luigi en nuestra provincia. ¿Cómo lo vivía la sociedad esto, teniendo en cuenta que es una sociedad tranquila? Digo, en la provincia de La Rioja no se han dado muchos casos de esta magnitud. Te encontrabas con distintas opiniones. Primero había mucha expectativa por saber qué había pasado como un hecho policial más. Después ya por las características de las personas involucradas, y podés escuchar de todo, podés escuchar desde y en algún momento le iba a pasar esto de Luigi, porque Luigi era una persona violenta, andaba con un arma, etcétera, etcétera. Y esto de ser prestamista, e incluso se lo vinculaba políticamente como testaferro de muchos políticos en su momento también, entonces y de esta forma iba a terminar. Eso mientras no aparecía el cuerpo. Una vez que apareció el cuerpo, el cuerpo descuartizado,
ya existía esa curiosidad propia del morbo característico de cada persona, porque hay que decirlo también, cada vez que hacíamos, en esas noches la gente estaba esperando el informe que hacíamos en noticiero con el día a día del caso. Y me acuerdo, creo que uno de los últimos informes fue la reconstrucción del hecho, desde la casa, desde que salió de la casa de Luigi, desde que fue hasta la inmobiliaria, desde que adentro de la inmobiliaria, el cuerpo en la bañera, los pedazos, y eso, claro, en ese momento nunca hemos medido rating acá, pero te aseguro que la gente esperaba muchísimo ese espacio para saber efectivamente qué pasó en el día a día, pero también por morbo en algunos casos, por curiosidad en otra, porque es así. ¿Y gente que haya llamado para aportar algo a lo que estaban, digamos, pasando en ese momento? Sí, pero que no iban a la justicia, que no aportaban a la justicia. Sí, un montón de personas que, desde el clásico, sí, de Luigi, un día iba a terminar así, o no, de Luigi jamás podía terminar de esta forma porque era una persona buena, o qué raro Daca, una persona respetable en la sociedad, o por lo menos, qué sé yo, tener una inmobiliaria, otro ambiente, terminar así de esta forma. Acá hay algo oculto, le quisieron robar el maletín de dólares que nunca apareció, o era tanta la deuda que en realidad tuvieron que asesinarlo porque no podían soportar la presión, o bien el hecho de ser violento de Luigi, que obviamente nada justifica cómo terminó, eso hay que separarlo, pero el hecho de estar con un arma siempre, o de a lo mejor esgrimir un arma, como dijeron ellos, que fue en defensa propia. Los abogados defensores de Daca y Blanco, en el momento del juicio, de los alegatos, dijeron, no, fue en defensa propia, y después no supieron qué hacer y actuaron de esta forma, descuartizando el cuerpo, pero en defensa propia porque de Luigi habría esgrimido un arma, y ante esto, apuntándole a Daca, Blanco le habría pegado un mazazo, por ejemplo. Sí, hay mucha gente que no aportó, que en realidad daba información, pero que no hacía en sí al tema en cuestión. Aún hoy, en el juicio, o mejor dicho, en el juicio, hay puntos oscuros. El tema del maletín, el tema de quién fue el que dio el golpe mortal. O sea, que no se sabe si fue Blanco, en realidad puede haber sido cualquiera de los dos. Y después, la muerte de Blanco en la cárcel. Porque no nos olvidemos cómo murió Blanco en la cárcel, que fue en una especie de reyerta en la que un guardia cárcel accidentalmente, mientras intentaba evitar que le sacaran su arma, se le disparó un tiro y le pegó a Blanco, que terminó muriendo producto de esa herida. O sea, es todo muy... A ver, así como quedaron puntos oscuros en el momento del hecho, en el juicio, también después, como por ejemplo con la muerte de Blanco. Ahora, ¿recordás en lo largo de tu trayectoria periodística haber cubierto un caso de esta magnitud, con esta similitud? Porque dicen que en realidad fue el primer descuartizamiento en la provincia y el tercero a nivel país, e inclusive la primera vez que se utiliza el luminol en la provincia con ese caso. Bueno, estos son datos que sinceramente no sabía o no me acordaba. No, un hecho de estas características no, porque fue muy impresionante meternos en el campo, llegar a ese lugar y ver cómo efectivos policiales ascendían con partes de un cuerpo. O sea, es terrible, la imagen en sí es terrible, es muy pero muy fuerte. Que no te pase a vos, no vas a entender, clásico, individualista,